Queridas amigas, queridos amigos, tiene mucha razón Cristian Larroulet cuando resalta lo oportuno que resulta este encuentro. Ahí hay que aplaudir la previsión y la anticipación de los organizadores. Y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes. Acabo de cumplir 5 meses desempeñando una función que me impone ciertas restricciones. Dicho de otra manera, en orden a cumplir bien esa función, me he autoimpuesto ciertas restricciones. Se me ha pedido que contribuya a crear condiciones para que tengamos un debate amplio, inclusivo, transparente, ausente de un sesgo político predeterminado. Una especie de árbitro. Y evidentemente no es conveniente que alguien que busca desempeñar bien esa tarea esté voceando permanentemente sus preferencias personales, sus ideas de fondo o sustantivas. No voy a romper esa regla, pero, porque creo que lo puedo hacer de manera prudente, sí voy a expresar algunas opiniones de fondo. Un poco en la línea de lo que nos ha pedido Cristian Larroulet, que miremos el panorama, miremos el paisaje del problema constitucional. Pero antes de eso, déjenme decir 2 cosas sobre esto del Consejo Ciudadanos Observadores. Hemos cumplido 5 meses, nos quedan 5 meses y un día. A veces esa es la sensación que uno tiene de lo que le queda. Ha sido tremendamente complejo porque la tarea era difícil. Llevamos 4 o 5 años discutiendo los temas importantes del país de mala manera. De mala manera. La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educacional, la reforma laboral. Lleno de descalificaciones, prejuicios, sin escucharnos realmente. No tiene ningún sentido apuntar a quién tiene más la culpa. Entonces el desafío era, ¿será posible discutir este otro asunto de una manera distinta? ¿Será posible aislar un área de nuestras políticas públicas y tener una conversación más tranquila, más tolerante, sin tanto rock pesado y con un poquito de Mozart, sin decibeles, sin descalificaciones, sin imputaciones, sin mirar todo con lentes de Maquiavelo, partiendo de que el otro tiene mala fe, mala voluntad, de que no tiene patriotismo? No sé si lo hemos logrado, no sé si lo vamos a lograr, pero es un esfuerzo que valía la pena. A mí me sigue pareciendo que es un esfuerzo que vale la pena. Porque por muy importante que sean las discusiones sectoriales, y son muy importantes las que mencioné, muy importantes, y ustedes lo saben mejor que nadie, la discusión sobre las reglas comunes es estratégica, es de 50 años. Se parece mucho más a las relaciones exteriores o a la defensa nacional, que si el global complementario va a estar en 20. Tiene otra entidad. Y así como hemos logrado como país que cuando discutimos de relaciones exteriores, tendemos a poner en el centro lo que nos une, ¿no es cierto? Y eso es una fortaleza de nuestra patria. Cuando discutimos de relaciones exteriores, ponemos en el centro lo que nos une. Cuando discutamos de la Constitución, deberíamos hacer el mismo esfuerzo, porque es igual de estratégico, es igual de estratégico. Tener buenas instituciones políticas, tener instituciones legítimas, es una diferencia enorme, ha sido una diferencia enorme para nuestro país. Ustedes lo saben perfectamente, no éramos la colonia más rica del Imperio Español en nuestra América, lejos de eso, éramos de las más pobres. Y si han habido avances en estos 200 años de vida republicana, más que explicarse por el particular genio y talento de los que vivimos esta tierra, de nuestra superior inteligencia o espectacular cultura, ¿para qué hablar estúpidas explicaciones raciales que alguien pudiera tener en mente? Si hemos tenido un desempeño que nos enorgullece, es porque hemos tenido instituciones.
Y porque hemos sabido ir actualizando las instituciones. Porque ha habido sabiduría. Ha habido visión. Han habido empresarios, dirigentes gremiales, dirigentes políticos, intelectuales que han sabido mirar estos problemas sin la calculadora del corto plazo. En una mirada distinta al balance de fin de año o la encuesta CADEM del lunes. Y uno puede identificar esos momentos en que hubo sabiduría y hubo patriotismo. Y se marcó la diferencia. Nosotros hicimos como país, allá por 1870, 1872, 74, un conjunto de cambios cruciales. Había razones para mirar con ojos positivos el legado de don Diego Portales. Los decenios, ¿no es cierto?, le dieron a Chile una serie de ventajas importantes. Don Manuel Rengifo instaló una hacienda pública que funciona, don Andrés Bello instaló una Universidad de Chile que funcionaba, don Joaquín Prieto instaló unas policías que efectivamente combatían la delincuencia y terminamos con el fenómeno de los bandoleros. Teníamos una constitución del 33, habíamos ganado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el 37, pero hacia fines de la década del 60 empezaron a asomar síntomas y signos de que no tenía ningún sentido seguir exactamente con las mismas reglas. Una generación educada bajo la Constitución del 33, los Lastarria, los Bilbao, los Arcos, emplazan a sus padres, a sus abuelos, a sus maestros. La necesidad del cambio. Y ustedes entienden la importancia del cambio. El cambio bien hecho. El cambio conversado y dialogado. Y en 1870 el Congreso Constituyente, el famoso Congreso Constituyente, hizo cambios que han sido decisivos para la historia de Chile. Terminamos con la reelección inmediata de los presidentes. Hemos sido el único país de América Latina en 160 años que hemos mantenido inalterable esa regla. Yo sé que hay algunas personas que piensan que cuando hay un buen presidente habría que reelegirlo. Yo quiero pensar que ha sido siempre un activo que nosotros hemos elegido primeros mandatarios que han estado dedicados a pensar en el futuro del país, en el bienestar de su país y no estar preocupados del día uno en cómo se reeligen. Me parece que ha sido una sabia regla que tuviéramos presidentes que pueden convocar el apoyo y el auxilio de sus opositores. Y esos opositores pueden concurrir a apoyar a ese primer mandatario, primera mandataria, sin pensar que están ayudando a la reelección de ese primer mandatario. Además, en esa misma época hicimos una reforma electoral crucial. Introdujimos en nuestro continente, antes que casi ningún otro país, un sistema proporcional, el voto acumulativo. Y eso significó que nosotros pudimos empezar a discutir nuestras diferencias en salones como este, en salones como en los salones del Congreso, y no en los cerros, a balazos. No en las montañas a balazos. Entonces, cuando llegó la Guerra del Pacífico, en nuestro Congreso Nacional estaban los conservadores católicos y estaban los radicales. Teníamos un sistema que le permitía a las distintas miradas, a las distintas expresiones, una manera de participar. Y nuestra república pudo contar en ese momento difícil con el auxilio de todos sus hijos. Cuánta sabiduría en esa reforma para que no tuviéramos congresos con personas que solamente tuvieran el pensamiento del presidente de la República. Tuvimos sabiduría en 1925 también. Pudimos haber resuelto de otra manera, por ejemplo, la separación de la Iglesia y el Estado. Pregúntenle a amigos de otros países de nuestro continente cómo resolvieron ellos el problema de la separación de la Iglesia y el Estado. Cuánto conflicto, cuánta lucha violenta en Colombia, sangrienta. La sabiduría de un arzobispo, de un presidente como Arturo Alessandri, hagamos un arreglo pactado. Separamos la Iglesia del Estado, porque los tiempos exigen ese avance, pero hagámoslo con respeto por la Iglesia, por sus intereses, por su fuero. Cuando en 1938 elegimos a Pedro Aguirre Cerda presidente, ¿cuánto miedo hubo? ¿Cuánto temor de que íbamos a replicar en Chile la tragedia que habían vivido los franceses
con el Frente Popular, los españoles con el Frente Popular. El miedo a que iban a entrar a los conventos, a las iglesias, a saquear, los socialistas, los comunistas, los radicales. Pero hubo gente patriótica, don Pedro Aguirre Cerda, los empresarios. La SOFOFA es el fruto de un momento de visión. La Corfo es el momento de visión. Pudo haber sido distinto. En los años 80, nosotros pudimos haber terminado en una tragedia. Pudimos haber terminado en una guerra civil. Y no estoy exagerando. Los que tenemos más de cierta edad sabemos que vivimos un momento peligrosísimo. Pero hubo reservas de patriotismo, de visión. La Iglesia Católica llamó a distintos sectores, Fernando Zavala, Sergio Molina, Fernando Lenis, y se generó un acuerdo nacional, que sería la base de un tipo de aproximación a los problemas constitucionales, buscando los acuerdos. Y siempre hubo gente que no se sumó a esos acuerdos. Desde una extrema posición reaccionaria, defendiendo el statu quo, negándose a los cambios, hasta una posición revolucionaria que cree que siempre hay que partir de cero. Entonces yo no tengo ninguna duda que podemos salir de un momento complejo, porque esas reservas morales, intelectuales, espirituales y políticas están ahí, están en Chile. No es una crisis comparable a la de los años 80. Vivimos en democracia, nuestras instituciones funcionan razonablemente bien, salvo la trágica situación que vive un sector de la región de la Araucanía y la delincuencia que asola a muchas poblaciones. Uno podría decir que vivimos en paz, vivimos en paz. Pero hay signos evidentes de que hay problemas. Entonces yo quiero partir diciendo el tema constitucional debiéramos abordarlo desde esta aproximación y no de la manera con que desgraciadamente tendemos a acercarnos a los problemas políticos de los últimos años. Partiendo de la mala fe del otro, partiendo de que todo lo que el otro propone es parte de un ajedrez, de alguna maniobra, porque eso no está a la altura del tema del que estamos conversando. Yo creo que en Chile tenemos un problema constitucional. Lo que no significa que haya que tomar la Constitución y desecharla. La actual Constitución tiene muchas cosas buenas. Algunas de esas cosas buenas vienen de nuestra historia larga, la historia larga constitucional de Chile. Hay un buen 50% de los que están en esa Constitución que tiene más de 60 años, 70 años. Hay otras cosas que son aciertos de quienes hicieron la Constitución del 80. Yo personalmente encuentro que la autonomía del Banco Central, el recurso de protección, el reforzamiento de la independencia de los tribunales son aciertos de la Constitución original. Y hay otras cosas que hemos ido incorporando en los últimos 25 años. Tengamos confianza en que esas reglas buenas pueden ser defendidas. Tengamos confianza de que esas reglas buenas se defienden a sí mismas y no temamos ir a explicarle a nuestros compatriotas en qué consisten. Pero dicho eso, tenemos un problema. Y aquí déjenme plantearlo de la siguiente manera. ¿Ustedes se imaginan que en Estados Unidos o en la República Federal Alemana alguna persona seria pudiera ganar votos atacando la Constitución de ese país? ¿Proponiendo sustituirla? ¿Ustedes se imaginan que alguien haría una campaña haciendo eso? Ustedes dicen, no, sería suicida. Si alguien en Estados Unidos dijera vamos a cambiar la Constitución, sería como que atacara el pie de manzana, ¿no es cierto? Thanksgiving. O el Super Bowl. Sería un suicida. En Alemania Federal nadie lo haría. En Chile eso ocurre. Y no ocurre con anarquistas o trotskistas extremos. Personas sensatas,
ustedes podrán decir equivocadas, ingenuas, bobas, pero personas sensatas, creen que hay que cambiar la Constitución. Y ganan votos con eso. Entonces uno podría detenerse en ese momento y decir, oh, qué terrible que se transforme el tema constitucional en una bandera de campaña. Qué mal, denunciemos esta maniobra. Y no nos detenemos en el problema de fondo. Resulta que la Constitución, en vez de ser algo que une, como el pie de manzana o Thanksgiving, es algo que divide. Y claro, hay un sector del país que nos puede dar 10 conferencias como la de Cristian explicándonos lo fantástica que es la Constitución. Y hay un sector del país que se siente cobijado, se siente cálido, se siente cómodo, con muy buenas razones. ¿Y qué pasa con el resto? Que no se siente cómodo, cobijado. ¿No importa el problema? ¿Da lo mismo? ¿No es un problema? ¿Que la Constitución no sea casa de todos? ¿No es un problema? Es una pregunta, a mi juicio, fundamental. ¿Cómo hacer que la Constitución sea sentida por todos como una casa común? ¿Qué hacer? En una de esas, fíjense bien, no se trata de cambiar demasiadas cosas. Porque si uno mira la lista de cuestiones que propone hoy día Chile Vamos, y uno mira, por ejemplo, la lista de temas que ha propuesto modificar el Partido Demócrata Cristiano hace un año, uno no encuentra tantas diferencias. Entonces, en una de esas, el problema no es de hacer 600 cambios o de 800 cambios. El problema es emprender un ejercicio que haga que todos sintamos que hemos participado, que hemos sido escuchados. Yo pensé el año 2005 que eso se había logrado suficientemente con el gran acuerdo a que llegó Andrés Chadwick, José Antonio Viragallo, José Miguel Insulza, Ricardo Lago. Es un buen acuerdo. Salieron cosas que tenían que salir de la Constitución, entraron cosas que debían entrar en la Constitución. Pero si yo me hago la pregunta, ¿por qué eso no dio los frutos que se esperaba que diera? Es porque probablemente ya no estamos viviendo la época en que un muy buen acuerdo entre José Antonio Viragallo, José Miguel Insulza, Andrés Chadwick, resuelve los problemas. Podemos añorar esa época. Puede parecer una época mejor, más simple. Que se junten y que lleguen a un buen acuerdo. Y el país aplaude. Pero vivimos otra época. Pueden parecer que son pocos 11 años, son muchísimos años en el desarrollo de nuestras democracias. Digo, nuestras democracias. Voy a ir cerrando, reflexionando sobre la Constitución que sin duda tiene el mejor pedigrí. La Constitución y la democracia más estable, más clásica. La que está uno en muchos rankings. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tienen la Carta Magna del 1215. Tienen un parlamento de hace 800 años. Tienen monarquía, desde que se pierde la historia en la bruma de los tiempos. Estable, a su manera. No hay país importante del mundo que haya hecho más cambios constitucionales significativos que el Reino Unido en los últimos 10 años. No hay ningún otro país importante del mundo que haya hecho más cambios que el Reino Unido. Voy a mencionar 10. Los británicos no tenían Bill of Rights. Ellos pensaban que no era necesario tener Bill of Rights. Esa era una cosa del continente. Tienen Bill of Rights. No tenían Corte Suprema. Pensaban que bastaba que hubiera unos Law Lords. Nosotros sabemos lo que son los Law Lords. Tienen Corte Suprema. Crearon Corte Suprema. No tenían Banco Central Autónomo. Le dieron autonomía al Banco Central. No tenían descentralización política. Y hace 15 años le dieron a Escocia y Gales la oportunidad de tener su propio parlamento. Tienen un sistema electoral desde hace 600 años y lo sometieron a plebiscito. ¿Quieren seguir teniendo el sistema electoral mayoritario o quieren cambiar a un proporcional? Y cuando los escoceses se cuestionaron más profundamente su pertenencia al Reino Unido, les dijeron, bueno, decidan, ¿quieren seguir o no en el Reino Unido? Y en 2 meses más van a ir a votar los británicos si quieren permanecer o no en la Unión Europea. La Cámara de los Lores fue hereditaria durante siglos.
1000 lores hereditarios. Se suprimieron los lores hereditarios, ya no existen. La mayoría de estos cambios los han propuesto gobiernos conservadores. Conservadores. Son conservadores que entienden la diferencia entre Edmund Burke, el conservador como alguien que no se resiste a todos los cambios, y los reaccionarios como Joseph Lemestre, que siempre están llorando alguna época dorada en que las cosas fueron mejores. David Cameron es un conservador. Y él entiende que en los tiempos que vivimos, los tiempos de hoy, del siglo XXI, uno no puede simplemente decidir entre cuatro paredes. Y eso no es populismo, no es demagogia. Yo diría todo lo contrario. ¿De qué termino? Si nos preocupa el peligro del populismo, si genuinamente nos alarma la posibilidad de que aparezca el próximo año un Donald Trump chileno, que ofrezca construir un muro para solucionar los problemas. Si eso realmente nos preocupa, yo les digo lo siguiente. La siembra que hará posible que eso ocurra, ya lo hemos venido haciendo los últimos 3 o 4 años, con cada escándalo de colusión, con cada escándalo de financiamiento irregular, con cada decepción de cada liderazgo, con cada frustración de cada promesa incumplida. Si eso llega a ocurrir, no va a ser porque se organizaron unos encuentros locales para que las familias discutan sobre la Constitución. Por favor. De hecho, si realmente nos preocupa, lo que necesitamos es una comunidad política donde tengamos más conversación, donde nuestros ciudadanos hayan discutido estas cosas. Van a estar bastante más vacunados frente a la demagogia y el populismo. Se han ocupado parte de su tiempo a conversar con sus hijos sobre por qué es importante el derecho a la libertad de expresión, por qué es importante el derecho de propiedad, por qué es importante tener una separación de los poderes. Mucho más vulnerable a un demagogo y a un populista es un pueblo que solamente se ocupa de la teleserie turca y de los partidos de la selección. Entonces, pensemos en los riesgos. Pongamos los riesgos en la balanza. Este ejercicio tiene muchos riesgos. Yo los conozco y por eso que no me acerco a este problema como si fuera un carnaval, un festival. Sería frívolo, sería irresponsable. Pero también pensemos en las oportunidades. Pensemos en los riesgos y tratemos de ver cómo atenuamos esos riesgos. Por ejemplo, diciéndole a la gente en forma muy franca, mire, esto que vamos a hacer no es un ejercicio de soberanía popular, van a hacer unas consultas, van a participar 200.000 personas, 250.000 personas, eso no es vinculante, eso no reemplaza al sufragio universal, no reemplaza a las instituciones de la República, no nos vamos a saltar las reglas, hay una Constitución y los cambios se van a hacer partiendo por el Congreso con los quórum que establece la Constitución, no generando falsas expectativas, no diciendo cosas que después generen frustración. Trabajemos con esos riesgos, atenuemos esos riesgos, tratemos de buscar convergencias transversales, que es lo que hemos estado tratando de hacer en el Consejo Ciudadano, en que personas que pensamos muy distinto hemos estado compartiendo durante estos meses. Se puede conversar, se puede dialogar. Seamos francos y digámosle a nuestros compatriotas, de aquí no va a salir ninguna solución mágica, no se va a arreglar el problema de Chile, no van a haber hospitales que van a florecer mágicamente, no van a mejorar las pensiones. Pero en una de esas habremos puesto cimientos para que en el próximo gobierno, el próximo presidente, el que sea, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, Isabel Allende o Sandón, da lo mismo, pueda iniciar o reiniciar esa conversación sobre fundamentos de racionalidad, de tolerancia, de respeto. Hagamos algo útil durante el segundo semestre del 2016, que va a ser un semestre complejo, ¿no es cierto?, por el desempleo, Yo por lo menos no creo que tengamos que esperar a que China vuelva a crecer al 10% o que el cobre vuelva a estar a $3 la libra para enfrentar un desafío que está delante de nosotros. Hay gente que cree que hay que esperar las condiciones óptimas, que no es el momento. Sospechosamente, muchas veces esas personas no han encontrado el momento nunca. No lo encontraron en el 85, no lo encontraron en el 90, no lo encontraron en el 2000. Los pueblos no pueden elegir, no son dioses para elegir y crear sus propias circunstancias, enfrentan un desafío y tienen que discernir. ¿Lo tomamos responsablemente, seriamente o no? Perdónenme que me extendí más de la cuenta. Espero que estos conceptos no me signifiquen una censura dentro del Consejo Ciudadano Observadores. Déjenme decirles que, para terminar, vamos a seguir actuando como Consejo con máxima autonomía e independencia.
máxima independencia y autonomía. Lo que ustedes han visto en la prensa es una definición sustantiva nuestra. Tenemos un compromiso ético con las personas que van a confiar en esto. Cada familia, cada persona que llene un acta, que llene un formulario, tiene que sentir que eso no va a ser traicionado, manipulado, tergiversado, manoseado por nadie, por ningún gobierno, por ningún partido. Y vamos a seguir siendo muy firmes en evitar cualquier tipo de manipulación. Y eso es lo que nos mantiene unidos a este grupo. Muchas gracias.